Hola y bienvenido una vez más a un episodio del podcast en español de NATS. Hoy día te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que uno se tarda en aprender español? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? ¿5 años? Es una pregunta que parece simple, ¿verdad? Pero creo que la respuesta muchas veces no lo es. Hoy, en este episodio, quiero hablar contigo de tiempos reales, expectativas y también comparar qué pasa cuando un estudiante que su idioma nativo puede ser el inglés, el coreano, el japonés o el chino, se deciden a aprender idiomas tan distintos como el español. Porque no todos empezamos desde el mismo punto y eso cambia todo. Entonces, si estás preparado, iniciemos con el episodio del día de hoy. Bien, según el Foreign Service Institute de Estados Unidos, el español es uno de los idiomas más fáciles de aprender para hablantes de inglés. Ellos estiman aproximadamente entre 600 a 750 horas de estudio para alcanzar un nivel profesional intermedio alto. Eso equivale más o menos a 6 meses de estudio intensivo y 1 año de estudio constante, lo que en promedio sería como si en 6 meses estudiaras intensamente todos los días y 1 año si estudias de manera constante pero más relajada. Pero aquí hay algo muy importante. Estos cálculos están hechos para personas que, como mencionamos antes, estudian todos los días, tienen clases estructuradas, practican constantemente. Y la mayoría de nosotros no vivimos así. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real, muchos de nosotros tenemos que ir al trabajo. Muchos también tenemos cansancio después de venir de realizar nuestras actividades y hay muchos días en donde simplemente no tenemos motivación para estudiar, ¿sí? O hay días en donde entendemos todo y queremos seguir estudiando y otros en donde no entendemos nada y hasta nos pesa estudiar 10 o 15 minutos. Es por eso que creo que aprender un idioma no es lineal, sino es más como una curva, donde puedes sentir que avanzas rápido y luego puedes sentir también que retrocedes. Algunas personas, por ejemplo, he visto, pueden comunicarse en español en 3 o 6 meses, pueden sentirse cómodas y naturales e incluso sienten y logran el poder entender el español conversacional que utilizamos todos los días. Pero para otros puede tomar años o incluso décadas el poder aprender y comprender el español al 100%, ¿sí? Y creo que eso es normal, porque el proceso de cada uno es distinto, pero hay que hablar de qué factores influyen en el aprendizaje de un nuevo idioma y en el tiempo que te va a tomar aprenderlo. He pensado en 5 principales factores que influyen en ello. En primer lugar, tu idioma materno. En segundo lugar, ¿cuánto contacto tienes con el español? Luego, también creo que otro factor importante es si vives en un país hispanohablante. También la motivación es importante, es otro factor. Y finalmente la consistencia con la que uno estudia. Ahora, ¿por qué tu idioma materno? Porque cuando uno es distinto que uno estudie español sabiendo previamente una lengua de latín como el italiano o el portugués a una persona que no tiene en nada en común con el español, como por ejemplo los idiomas asiáticos. Ahora, el contacto que se tiene con el idioma también es muy importante,
Porque si tu idioma nativo es totalmente distinto al idioma que estás aprendiendo, entonces probablemente el tiempo que la vas a pasar estudiando va a ser más largo también. Y si a esto le sumas que no hay muchas oportunidades en las cuales puedas hablar en este idioma que estás aprendiendo, como el español, ya que no vives en un país hispanohablante o no tienes incluso la oportunidad de hablar español con una persona hispanohablante, ¿sí? Probablemente el tiempo que te demores en adquirir esa fluidez en el español va a ser menor. Ahora, mencioné también la motivación como un factor también muy importante al momento de cuánto tiempo uno demora en aprender. Y es que para algunas personas, si es que tienen su motivación y su meta clara de qué quieren lograr con el idioma, el de repente estudiar 2 horas o 3 horas diarias no se les va a hacer pesado, en contraste a una persona que simplemente lo hace por obligación o porque siente que tiene que hacerlo, pero no tiene una meta en específico. Y aquí entra en juego la consistencia, ya que cuando no hay motivación, la consistencia es la que te salva, ¿sí? Porque ya tienes una estructura, ya tienes un plan a seguir, ¿ok? Y algo también muy importante es, creo, tu relación emocional con el idioma. ¿Por qué? Porque si uno estudia con miedo o con desgana, uno se bloquea y muchas veces ya no sabe qué es, por qué seguir. En cambio, si uno estudia con curiosidad, con ganas de aprender, con entusiasmo, creo que se disfruta más el proceso. Ahora, personalmente considero que aprender un idioma no es solo memorizar palabras o gramática, como mencioné en otros episodios, sino es aceptar que vas a sonar raro o extraño al principio, que obviamente vas a cometer errores, que vas a repetir la misma frase muchas veces, pero también tener en cuenta que cada pequeño avance es un progreso, ¿sí? Y por eso es que no se trata de cuánto tiempo me falta, sino de preguntarte, ¿estoy avanzando un poco más que ayer? Ahora, específicamente hablando, ¿qué pasa con los hablantes nativos de idiomas asiáticos, como el coreano, el japonés y el chino? Bueno, acá se pone interesante. ¿Por qué? Porque para hablantes de coreano, japonés y chino, el español no es difícil, pero sí es diferente. Por ejemplo, tenemos el alfabeto. El coreano y el japonés usan sistemas de escritura totalmente distintos y el chino, por su parte, utiliza caracteres. El español, como sabemos, usa el alfabeto latino o romano, también como se le denomina, que tenemos el abecedario. Eso significa que para los hablantes nativos, tanto de coreano, japonés como chino, lo primero que deben dominar es la lectura básica, ¿sí? Y aprender en este caso el abecedario. Pero aquí viene lo positivo. Una vez que entienden las reglas de pronunciación, el español generalmente es bastante consistente, ¿sí? Se lee como se escribe y eso es una ventaja enorme. Respecto a la pronunciación, para los hablantes en específico de chino y de japonés, ciertos sonidos pueden ser complicados, como cuando pronunciamos la R en la palabra carro, carroza, ¿sí? También la diferencia entre la R y la L puede ser un poco complicada y las palabras con combinaciones TR o DR, ¿sí? Como por ejemplo traer o tendrás, la conjugación tendrás. Para los coreanos, la vibración también de la doble R puede ser difícil al inicio.
O incluso también he notado la pronunciación de la S para los coreanos puede ser un poco complicada, ya que para ellos la S se pronuncia como sh, pero en realidad es en el español una S, ¿sí? Pero la buena noticia, creo, es que el español tiene sonidos bastante estables y no cambia tanto como cambian las pronunciaciones en el idioma inglés, ¿sí? Ahora, en el plano de la gramática, creo que viene el verdadero desafío. ¿Por qué? Porque el coreano y japonés, aunque no lo crean, es bastante fácil en términos de gramática. ¿Por qué? Porque el verbo va al final y no existen conjugaciones tan complejas como en el español. Solo existe el presente, el pasado y el futuro. Tampoco existe el conocido como género gramatical. Es decir, cuando decimos la silla, la mesa o el borrador, ¿sí? No existen ni lo masculino ni lo femenino en sustantivos. En chino tampoco hay conjugación verbal por tiempo, no hay plural obligatorio y no hay género gramatical en las palabras, al igual que el coreano. Entonces, cuando se aprende español, se enfrentan a conjugaciones verbales muy complejas, como por ejemplo, del verbo hablar, yo hablo, tú hablas, él habló, yo hablaría, ¿sí? También enfrentan esta barrera del género en los sustantivos, como lo mencioné, el escritorio, el cuaderno, la llave, ¿sí? Y tiempos verbales complejos que pueden ser abrumadores. Pero, ¿qué es lo que se le hace más fácil en este caso? Creo que para muchos estudiantes asiáticos que tienen mucha disciplina, mucha constancia y buena memoria, creo que eso ayuda muchísimo. Y es una parte, un pilar fundamental al momento que uno aprende un idioma, ¿sí? También muchos de ellos están acostumbrados a estudiar idiomas extranjeros y a estudiar bastante en general, por lo cual creo que si bien en un inicio puede parecer complejo y todo un desafío aprender un idioma totalmente distinto a su idioma de origen, ¿sí? Con la práctica constante avanzan bastante bien y logran la fluidez. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente uno puede llegar a hablar español? Creo que en resumen podría decirte esto. Si eres un hablante nativo de inglés, puedes comunicarte en 6 o 12 meses con mucha constancia. Si eres hablante nativo del idioma coreano, japonés o chino, probablemente necesites un poco más de tiempo para sentir comodidad con la gramática. De repente podría extenderse entre 8 a unos 18 meses, ¿sí? Con práctica constante y estudio constante. Pero aquí creo que está la verdad que es muy importante. No se trata del idioma, sino nuevamente de la constancia. ¿Por qué? Porque una persona que estudia 20 minutos diarios durante un año avanza mucho más que alguien que estudia 4 horas un día y luego abandona. Entonces, aprender español no es una carrera contra el reloj, ¿sí? Y aprender un idioma también es un proceso, donde al principio traducimos todo con nuestra cabeza, ¿sí? Y luego empiezas a pensar en frases. Y un día, sin darte cuenta, entiendes. Y después de entender, empiezas a producir. Entonces, no preguntes cuánto tiempo me falta, sino pregúntate a ti mismo, ¿estoy siendo constante? ¿Sí? Y eso creo que va a cambiar todo el panorama y todo tu progreso de estudio. Además, un pequeño consejo de mí para ti. No compitas con el tiempo, sino compite contigo mismo.
Bien, entonces eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho y te agradecería que me dejes en los comentarios cuál crees tú que es el principal desafío que tienes al momento de aprender español, ¿sí? Y qué es lo que te propones para poder lograrlo con éxito. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Bye bye.